tema la figura paterna y el desarrollo psicoemocional del adolescente. De una manera muy breve voy a leer la formación que tiene la doctora. Tiene formación en análisis transaccional por la Sociedad Nacional de Psicología e Hipnosis. Tiene formación en psicoterapia del Instituto Mexicano de Sexología. Tiene formación como psicoterapeuta centrado en la persona por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Licenciatura en Psicología, especial en Sexología, especial en Sexología Clínica, maestría en Sexología Clínica y es fundadora del Colegio Mexicano de posgraduados en sexopsicología. Vamos a darle la cordial bienvenida a ella también, que se sienta muy a gusto con la presencia de todos nosotros, y ella nos va a explicar cuál es la dinámica de esta charla. Adelante, Mari Carmen, bienvenida. Gracias Roxana, gracias Landy. Buenas tardes a todos y a todas. No alcanzo a ver las pantallas, entonces no sé si son hombres y mujeres, pero escuché que hay papás y esto realmente me da muchísimo gusto, porque las reflexiones sobre esta parte, generalmente hemos pensado que criar a los hijos, crecer a los hijos es como más un rol de las mujeres. Entonces, romper con ese paradigma es mi objetivo. Gracias por estar aquí y yo quisiera como que sentáramos las bases para aprovechar este espacio que para mí es nuevo, les he de decir, es mi primera experiencia vía virtual. Yo les voy a pedir que después de la explicación de cada 3 diapositivas, entonces puedan ustedes, hagamos un alto para poder participar, si hay dudas, si hay comentarios, poder expresarlos. Yo considero que es a través del chat y yo dar respuesta a sus dudas. Y entonces, sin más por decir, iniciaríamos. ¿Ok? Lo primero que quiero compartir con ustedes es un poco de historia. Necesitamos regresar o conocer el origen de algo que para nosotros actualmente aparentemente es algo cotidiano, que es lo que conforma la familia nuclear. ¿Cómo surge la familia nuclear? Actualmente existen un sinfín de formas de familiares, monoparentales, homoparentales, de madres solas, familias extensas, dónde están los abuelos, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos, sobre todo dada esta contingencia, creo que es importante porque creo que a todos nos está trayendo una prueba no solo de resistencia, sino una prueba de gran aprendizaje. Y es verlo como esto. Yo sé que no está siendo fácil, para nadie está siendo fácil, pero es como una gran oportunidad de crecer. Entonces, si partimos de lo que es la familia nuclear, va a ser lo que conocemos como papá, mamá e hijos. Esto es la familia nuclear. Anteriormente existía la familia extensa y todo mundo, al ser sobre todo productores o campesinos, bueno, pues estaban toda la familia, ambas familias juntas y todas cuidaban a los chicos y todos participaban en sembrar, en cosechar, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando surge la revolución industrial, estamos hablando de los años 1700 a 1800, surge la revolución industrial. Y entonces lo que sucede es que las familias, la familia nuclear, papá, mamá e hijos, se mueven a las ciudades para poder trabajar de una manera dentro de la industria. Entonces eso trae como resultado el que solamente vivan papá, mamá e hijos. Pero fíjense muy bien, porque estamos hablando de 1700 a 1800. ¿Cuáles eran, cuál era el concepto, el contexto de esta familia nuclear? Lo veremos. Para empezar, era lo que muchos de nosotros hemos vivido,
era una estructura vertical. O sea, si lo ven, el padre estaba hasta arriba y era la máxima autoridad y como que el jerarca, quien tenía todo el poder dentro de la estructura familiar. Después venía la madre y después venían los hijos hasta abajo. Entonces, papá era el que mandaba y madre e hijos obedecían. Esto fue una estructura rígida y sobre todo, ¿por qué? Pues porque nos dio como una identidad y aunque la división del trabajo se remonta a cuando dejamos de ser hordas y dejamos de ser nómadas y nos establecimos, ahí surge la división del trabajo. Pero en esta época, en esta etapa industrial, surge esta parte del género, surgen los roles estereotipados. Y los roles eran muy claros. Mi mamá jamás dudó que vino a este mundo a parir hijos, a cuidar a sus hijos y a cuidar a su marido y a atender la casa. Entonces nunca tuvo problemas porque ese era su pensamiento y según ella para eso había nacido. Y así eran las generaciones anteriores. Y papá igualmente sabía que era el proveedor y el que tenía que salir a trabajar y entonces vino esta nuevamente esta división, estos roles establecidos, estereotipados y rígidos, que eran atribuidos a un sexo. O sea, las mujeres sabían a qué venían y los hombres también sabían a qué venían. No había ninguna duda, nadie lo cuestionaba, se internalizaba y así nos movíamos. Obviamente, como lo vimos, esto daba un estatus. ¿Sí? Los hijos no tenían un estatus, la madre tenía más o menos porque quien mandaba era el padre, era quien decía o quien establecía normas, permisos, castigos, exigencias, etcétera. Era él el que lo hacía. Eh, Obviamente, esta parte de género, esta parte de roles, me regresaré un poco, esta parte de género es una construcción social, si nos damos cuenta. Fue construido en ese contexto de la sociedad. Sin embargo, actualmente es algo que no está funcionando y que incluso nos está trayendo conflictos, porque ya no son tan rígidos, ya no son tan claros, y ya no son tan claros para la mujer ni tampoco para el hombre. Por eso incluso se habla de nuevas masculinidades. Y yo sí quisiera decirles un poco, comentarles un poco, porque no crean ustedes, sí, papá tenía el poder y él mandaba y él le exigía y él ordenaba, pero tampoco es tan fácil todo el papel que les ha tocado a los hombres. Esto ha traído desgraciadamente a lo largo de los años, porque estamos hablando de conceptos del siglo XVIII. 1700 es el siglo XVIII y estamos en el siglo XXI. Entonces, esta armadura, esta estoicismo, esta rigidez en que fueron crecidos los hombres y en muchos siguen siendo crecidos así, conformó una armadura psíquica que ha traído aspectos como muy interesantes. Por ejemplo, hay expectativas de masculinidad quimérica, o sea, de hombres fuertes, de hombres aguantadores, de hombres que no necesitan medicamentos. Desgraciadamente por eso, los hombres mueren más rápido y mueren más que las mujeres. Hay mayores infartos, hay situaciones, sobre todo actualmente, de sobrepeso, de estrés, de ansiedad, muchos aspectos en esta parte de expectativas de masculinidad. La masculinidad férrea, el hombre no expresa, no puede doblarse, el hombre es estoico y requiere aguantarse. Esto también ha traído situaciones complicadas porque lo que les enseñaron desde pequeños fue que no tenías derecho a expresar tus emociones,
que si realmente eras hombrecito, tenías que aguantar, que si realmente eras hombre, tenías que solucionar tus propios problemas, que eras el fuerte, que estabas ahí para proteger a los demás, para sostener a los demás. Pero aquí el suprimir las emociones es como preguntar, ¿qué hay de ti como varón? No hay necesidades, no hay emociones, no hay una necesidad de compartir. Es complicado esto. Y sobre todo las exigencias dentro de la sociedad, dentro de estas expectativas que da el mismo rol, que van a ser los roles sexuales, lo que la sociedad espera de ti como hombre. Y por supuesto, dentro de mi experiencia profesional, lo que veo es que exige logros. Un hombre que no tiene logros, un hombre que no es exitoso en su profesión y no tiene éxitos financieros o profesionales, híjoles, es una persona con, o sea, no es el hombre que se espera. Puede ser nombrar incluso aspectos peyorativos, es perdedor, es alguien que no puede, etcétera. Y toda esta parte que tenemos en este paradigma, en este sistema de creencias, está trayendo muchas complicaciones, porque además eso a lo mejor fue en 1800, pero actualmente no es lo mismo en función de cubrir todas las necesidades económicas. Solamente si ustedes tienen, por ejemplo, un nivel económico muy elevado, pues no tendrán que corretear la chuleta, como dicen por ahí coloquialmente. Pero creo que todos lo hacemos. Pero esta parte de que ustedes satisfagan todo no es tan sencillo. Por eso actualmente, además, fíjense, estos conceptos de 1700, 800 ya no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque curiosamente las mujeres entraron al proceso económico, al proceso laboral en la Segunda Guerra Mundial, digo, en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1914. Y entonces las mujeres ya ingresaron al proceso productivo y aportaban la economía no solo al hogar, sino al país. Y entonces ya los roles desde ahí vinieron siendo complicados y cambiados. Actualmente, pues ambos son los que participan definitivamente en la economía del hogar. Pero entonces necesitamos analizar qué pasa con este poder. Sigue siendo esta verticalidad y realmente esta verticalidad está trayendo muchas complicaciones si es que así la vivimos. Si me explico, habrá quienes puedan tener mayor flexibilidad, etcétera. Pero en muchos hogares todavía se vive esta parte, esta esta expectativa, perdón, esta confusión o no tan, no tan exigente, no tan rígido los roles, y en donde se viven, están trayendo incluso como muchos divorcios, más o menos de 5 matrimonios, hay tres divorcios, perdón, y en mucho, déjenme decirles, desde mi experiencia profesional como sexóloga, porque esto es parte de la sexología, tiene que ver esta parte de esta estructura vertical y de estos roles sexuales rígidos y estereotipados. Esta parte de um, de este poder que supuestamente tiene el padre, de este ser quien domina o quien tiene el poder, también trae muchísima soledad. De hecho, yo déjenme decirles que tengo un curso que en las mujeres, un curso para mujeres que se llama
sola y sin mí. Y la contraparte o el curso para los hombres se llama así, la soledad del poder. Porque este poder, vivimos en un mundo dual. Entonces las cosas no todas son positivas. Hay cosas positivas y cosas que no son positivas, incluso cosas que nos afectan. Entonces esta parte de verticalidad ha traído para el hombre aislamiento, un aislamiento que en muchos hogares se está viviendo, porque incluso como que no es su territorio, no es el lugar en donde está generalmente, porque él sale a trabajar y sale todo el día. Entonces la territorialidad es de la mujer. Y entonces ahora resulta que incluso en algunos hogares se están dando cuenta que papá no tiene un espacio, que el papá no tiene un espacio. Entonces eso trae aislamiento social o espacial, pero también un aislamiento afectivo, porque con este estoicismo, con este no mostrar las emociones, viene resultando como una limitación, como yo, para poder yo acercarme afectivamente, acercarme a mi pareja, acercarme a mis hijos y mis hijas. Y esto de pronto conflictúa mucho la situación y afecta mucho a quien la vive. Al papá le afecta. Porque obviamente a lo mejor ni siquiera lo sienten, pero igual tienen temor y tienen dolor. Igual tienen temor, sobre todo en esta situación. No sabemos los cambios que pueda traer esta situación a nuestra economía, a nuestro interno, a nuestro hogar, a nuestro país, a nuestra economía. Y no solo en el país, sino a nivel mundial. Entonces, por supuesto que hay temor. Pero entonces, con quién lo comparte, papá? Si es el fuerte, el estoico, el que debe de dar la fuerza y proteger, ¿con quién lo comparte? Será interesante saber a qué parte de tu cuerpo se va, porque lo que es emociones que yo no expreso, se van y salen por algún órgano. Entonces, es importante esta parte de aislamiento, temor y dolor. Es un poder social e individual, pero habrá que cuestionar realmente este poder. ¿Es positivo? ¿Me trae satisfacción? ¿Me trae logro, cercanía? ¿Qué me trae? Yo les invitaría, cuestionense un poco. ¿Realmente este poder es un poder que yo disfruto? Y bueno, esta es la tercera diapositiva. A mí me gustaría mucho si aquí hacemos un alto. Eh, ¿Hay alguien ahí conmigo? No sé, el chat, como ah, no tengo aquí chat. No sé quién le va a dar pauta a las personas. Sí, yo te ayudo, Mari Carmen. Ok, porque no veo. Si alguien quiere participar, Cintia, te escuchamos. Y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Híjole, me parece súper importante lo que está comentando Mari Carmen, porque de verdad que no somos conscientes de lo que sucede por las cabezas de nuestros esposos y de los padres de nuestros hijos en este instante. Y justo ahorita, híjole, me cayó el 20 muchísimo, ¿no? Desde el tema de los espacios, ¿no? En donde llega el papá y efectivamente él tendrá su oficina en otro sitio, pero actualmente en casa, bueno, pues tiene que ocupar un lugar para estacionarse y poder trabajar. Y efectivamente, hasta siento que ellos sienten que invaden nuestro espacio y no es así, porque finalmente la casa es de todos y a final de cuentas tenemos que hacer un espacio para cada quien y poder trabajar todos en la casa, ¿no? Pero también esa parte en donde comenta que
que puede tener un grupo, una cantidad de emociones conjuntas entre la incertidumbre del porvenir, la situación que como hombre tiene que proteger, en este caso la familia. Híjole, pues también es una cuestión bien fuerte porque de verdad que a veces está uno inmiscuido en sus propias actividades y en el rol que cada quien tiene, pero sí es muy importante ponerse en los zapatos del de enfrente y pensar un poquito en esa parte y decir, wow, es un peso muy fuerte el que tienen los papás. En este instante es más fuerte todavía porque no sabe cómo va a proteger a su familia en un momento dado en el que dependa de alguna, sea un dependiente económico de algún tipo de organización o finalmente si tiene algún negocio que también él liderea, ¿no? Y la cantidad de gente que depende de esas personas, de su persona como tal, ¿no? Entonces, híjole, tocó muchísimos puntos que fueron súper neurálgicos, súper importantes, que me llamaron muchísimo la atención. Me encanta porque siempre aprendes algo en lo que no estabas pensando, tal vez, ¿no? Y justo es eso, ¿no? Que los papás ahora tienen esa soledad de poder con la que finalmente quedamos en la última diapositiva, en donde ellos, pues muy en su soledad, muy en su inconsciente, saben que tienen que tener mucha fuerza, mucha fortaleza y que son el pilar y que no pueden de ninguna manera caer ante los ojos de la familia, pero que sí es importante también comentar como pareja y decir, oye, ¿cómo te estás sintiendo? ¿No? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? No sentirse a lo mejor invadidos en ese sentido, ¿no? Porque estamos en casa y cómo nos llevamos en el día a día, ¿no? Que a veces es también muy complicado o depende del mood que tengamos. Justo hace un momento estaba en otra conferencia que hablaban del tema de la alimentación con respecto a la influencia que tiene en el cerebro y entonces hasta lo que comemos nos hace tener decisiones diferentes y moods diferentes con otras personas o los que están a nuestro alrededor. Entonces la verdad es que me encantó el tema, me encantó, me fascinó y pues esa sería mi aportación. Gracias. Déjame responderte algo que es muy interesante, Cintia. Sí, el rol que cada quien participa lo vamos en automático. Uno, en pareja, es a veces, sin darnos cuenta, vivimos así y nos convertimos y vamos por la vida solamente cumpliendo roles y nos convertimos en el papá de y la mamá de y olvidan la relación de pareja, olvidan alimentar esta maravillosa relación que les hizo elegirse algún tiempo hace como pareja o como compañera o compañero de vida. Y eso es algo esencial para cuidar. Muy, muy importante cuidar, porque de ahí, si no se cuida, si no se alimenta, va decayendo la relación, se deteriora la relación de pareja. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, sería como muy sencillo preguntarle a los hombres, a ver, dime, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? Y esta es una queja de muchas mujeres. Y los hombres te dicen, pues no sé, ¿cómo te sientes? Mal. Bueno, sí, pero dime, ¿cómo mal? Pues mal, ya te estoy diciendo. Déjame decirte una cosa, que esta estructura psíquica es algo tan fuerte que los hombres de pronto no pueden ni contactar con sus emociones. Y este es un grave problema. No contactan, no pueden. Tú a lo mejor, si yo te pregunto, me puedes decir, mira, Mari Carmen, pues mira, me siento tranquila, pero pues por ahí hay una partecita de nostalgia o de tristeza. Las mujeres lo podemos definir y además nombrar. Los hombres no. No lo conocen, han estado tan alejados desde chicos, desde pequeños, de sus emociones, que de pronto en terapia es maravillosamente interesante poder
mostrarles y enseñarles a contactar con sus emociones. Sí, eso me interesaba acotar. Gracias por tu participación. Gracias, Continuamos. Mari Carmen. Muy interesante, ¿eh? Qué bueno. Ok. Sí, continuamos, Mari Carmen. Aquí nada más Gracias. un comentario de Erika. Dice, en mi caso, mi esposo también se aísla en cuanto a sus emociones y le cuesta mucho trabajo expresar. Creo que es algo que ya tocaste en este punto. Sí, perfecto. Muchas gracias, Roxana. Continuamos entonces. Sí, y sí, esto ya lo mencioné. Sí, realmente. Y es bello como poder ir como apropiándome como hombre, apropiándome de mi derecho a sentir emociones, de mi derecho a no ser el fuerte, de mi derecho a poder expresar, porque no por sentir miedo o por expresar mis emociones voy mi hombría se demerita, ¿sí me explico? Que más esa es la fantasía. Ok. Sí, Mari Carmen, tengo aquí la opinión de Marco Antonio Ponce. Entonces, adelante, Marco Antonio, te escuchamos. Gracias, sí. Hola. Bueno, Hola. en mi caso, bueno, desde que nacieron mis hijos, o desde que, de alguna forma, y dentro de mi familia, sí yo me he sentido, pues, al principio con temor, o sea, al principio me autoaislé porque al principio no entendía bien mi rol de padre. Okay. Eh, Después ya lo empecé a entender, o sea, tuve que ir a una terapia psicológica porque yo confundí mi rol de padre con el rol de madre y pues tuve ese choque emocional. Para Claro, mí es muy fácil expresar mis sentimientos y mis emociones. O sea, gracias a Dios estoy muy bien conectado con eso y claro. eso me ayudó mucho. Pero bueno, lo que tú dices de la soledad del poder, realmente sí, sí me he sentido muy solo. Y hay veces que pues no me siento entendido bueno, comprendido por mi familia y por mi pareja, pero de alguna forma lucho y lucho incansablemente hasta que puedo explicarles lo que realmente me emociona y lo que siento. Perfecto. Yo espero que si está tu familia viendo la conferencia, les sirva, porque la búsqueda es como poder abarcar todo, tanto la parte del papá como también la parte de la familia y las partes que tú como padre vas a poder aportar en estos momentos de contingencia y la parte que la familia necesita como valorar de ti como padre. Bueno, sí, ¿Ok? muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por participar. Continuó, Sí, Roxana. sí, Ok, adelante. bien. En estudios actuales, o sea, toda esta parte de verticalidad ha ido cambiando y en eso precisamente es parte de lo que puede haber choques entre los hijos y los padres. ¿Por qué? Porque ahora la visión es horizontal, es una visión horizontal, ya no hay esta parte, por más que el padre la quiera conservar, ya los hijos se confrontan, la mujer también puede también confrontarse, ya no es esta verticalidad. Ahora el enfoque es una visión horizontal o un enfoque sistémico, y en donde eh, está o sea, la familia es un sistema familiar que se divide en subsistemas. El primer subsistema que ven aquí en rojo es padre y madre, que es importante que la comunicación, estos puntuajes que están entre ellos es cómo es la relación. Si la relación es adecuada, es buena de comunicación, de cercanía, el subsistema padres va a estar fortalecido. Está el subsistema hijos. Y es un sinfín, es bastante complejo porque entonces seguirán subsistemas como el papá con el hijo mayor, el papá con la hija, el papá con el hijo menor, la mamá con el hijo mayor, con la hija y con el hijo menor. Más entre estos subsistemas, cómo se llevan entre el subsistema hijos. Entonces es un tanto complejo para analizar toda esta visión horizontal.
Aquí lo importante es como tenerla presente. ¿Por qué? Porque padre y madre están a la par. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay la búsqueda es una igualdad, un lugar igual, ya no es nadie dominando ni arriba ni abajo, o sea, que las relaciones no sean one up, one down, o sea, ningún dominio ni sometimiento, esa es la búsqueda, sino una relación de cercanía, de comprensión, de acompañamiento equitativa, perdón. Entonces, desde esta visión horizontal, ¿qué es lo que un padre que está presente proporciona? Porque aquí hay una parte muy importante, el que realmente un padre esté presente, no solo físicamente. Vamos a ver qué es todo lo que el padre proporciona a un hijo varón. Le va a dar identidad porque va a estar consciente que es un hombre y que va a crecer tal como su padre. Le da la fuerza, no una fuerza física, no una fuerza de jugar luchita, sino una fuerza interna, una fortaleza para enfrentarse a las situaciones de la vida. Y una confianza. Esta confianza es tan importante. Esta confianza la tenemos desde nuestros primeros días de nacido. Si yo fui acogido o acogida con protección, con cercanía, con aceptación, fui aceptado o aceptada, amado o amada, en estos brazos aprendo a tener la confianza porque sé que estoy protegido. Y no es confianza solamente en la persona que me está abrazando, es confianza en el mundo, es confianza en el proceso de la vida. Entonces, por eso es tan importante el poder dar esta confianza. La seguridad, la seguridad, la seguridad que me da el saber que este hombre, que es mi padre, me protege, me aporta, me provee, me proyecta, me hace sentir seguro, porque por supuesto hablaremos, los niños en estos momentos sí estarán desesperados, pero no hay esta parte de inseguridad, porque no ven esta parte del futuro y saben que papá y mamá están ahí, y eso les da una seguridad. Contención cuando pudiera haber miedo, temor, angustia, cuando está haciendo hasta un berrinche, puedo contenerle, contención, contener con esta cercanía. Por supuesto, da un equilibrio al sistema familiar. Vamos a ver en un momento más cuáles podrían ser los problemas cuando papá no está en casa. Y obviamente la provisión, aunque la provisión sí sí puedo tener seguro comer, es el proveedor del hogar. Pero para mí es así como, no lo sé, como así jerarquizado precisamente en ese orden. ¿Sí me explico? ¿Qué le da, qué proporciona el padre, un padre presente? Déjenme decirles que en este curso que les mencionaba, que es un curso para mujeres, el cual forma parte de una investigación, esta parte de qué le proporciona el padre a la hija es el proyecto de mi tesis doctoral. Con eso les digo todo. Porque es bastante complicada la relación. O sea, una niña que tiene no quisiera decir suerte, el privilegio, la alegría, el gozo de tener a un padre cercano, amoroso, le va a dar identidad por contrastación, porque sé que él es hombre, es mi papá y no es lo que yo soy niña. Entonces, desde ahí me puede dar cercanía, identidad por contraste. Me va a dar cercanía, amor,
afecto, ternura. Me va a ayudar a trascender el Edipo. El Edipo existe y quienes tengan hijitas de 4 o 5 años, por supuesto, que el amor es el papá. ¿Por qué? Porque es algo que es una etapa de la parte de la vida. ¿Y qué es lo que va a suceder? Eh, Me voy a enamorar de mi papi, pero cuando yo crezca voy a buscar otro objeto de amor. Pero este Edipo, este enamoramiento de mi padre es porque me hace sentir que soy importante en su vida, que me ama, que soy una persona valiosa como mujer, como niña, pues, para él. Y esto es algo que muchísimas mujeres no tienen. Y diría la doctora Pincola, genera cuando no hay un padre hambre del alma. Y entonces si una mujer no tiene el amor de su padre, porque no es un padre cercano, porque no estuvo papá por diversas situaciones que ya veremos, queda un vacío, queda un hambre del alma. Y entonces iré buscando por la vida alguien que me ame de manera inconsciente. Es un tanto complejo. Me va a dar confianza en este sentido, como la dije, confianza en el proceso de la vida, confianza en que sé que hay alguien que me protege, sé que hay alguien que me cuida, sé que puedo estar segura porque hay alguien en quien puedo confiar. Y lo mismo me va a dar también una seguridad. Ok, hacemos a la siguiente. ¿Qué es lo que requerimos? Ah, ella es la tercera. No sé si hasta aquí hay alguna participación. Sí, Mari Carmen, nos comenta también Marco Antonio, para mí el ser padre es enseñar a mi hijo a dar lo que recibe de mí, con el objeto de hacerlo independiente. Ricardo también nos comenta, para mí ser padre es enseñarle a mi hijo o a mi hija todo lo necesario para prepararlo en la vida cuando yo ya no esté. Esos son los comentarios por escrito. No sé si alguien quiera pedir la palabra en este momento. A mí me encantaría que la tomaran porque es darle todo lo que necesita en la vida para cuando yo no esté. No sé qué es ese todo. Eso me encantaría como poder profundizar. Adelante, Ricardo, si nos amplías tu comentario. Sí, buenas tardes, ¿ya me escuchan? Sí, claro que sí. Gracias, buenas tardes a todos. Me refiero al todo, obviamente la vida todos a cierta edad vemos que es complicada porque con los años sabemos que no es fácil, desde como usted dice, a lo mejor las identidades desde el pasado hasta nuestros días han cambiado tanto en los roles, tanto de la madre como del padre. Ahora ha cambiado todo, ¿no? Realmente, increíblemente, los hombres nos tenemos que preparar también, pues para saber hacer quehaceres, obviamente trabajar, amar, comprender, entender a nuestra pareja y obviamente a nuestros hijos, ¿no? Realmente el todo abarca también el saber trabajar, el saber ponerse a estudiar, a comprender las cosas que suceden en la vida por naturaleza y enfrentarlas, ¿no? Eso para mí, y obviamente hay muchos más temas, ¿no? Pero eso es parte del todo. Saber que es divertir, saber también entender cuando obviamente se pone uno, pues ahora sí, melancólico igual, ¿no? Realmente somos humanos. Claro. Y son muchos factores que realmente siento que involucran para mí el todo. Yo tomé unos cursos de psicología con mis hijos desde chico y parte de eso nos lo enseñó una psicóloga, ¿no? Nos decía, es que tú tienes que estar preparado para cuando tú no estés, que tu hijo esté listo para la vida, que no dependa de ti en pocas palabras. Fíjate que es interesante y yo diferiría un poco porque esta parte de que no dependa de ti, en primer lugar es como un poquito complicado esto de la dependencia o la independencia, porque nosotros no somos seres independientes, somos seres interdependientes, que esa es la parte que no les enseñaron a los hombres, a ser interdependientes, o sea, a poder
ser cercano a una persona y poder manejar una separatividad. Pero dices para cuando yo no esté. Yo creo que la autonomía, existe la autonomía y la autosuficiencia. La autonomía sería como la capacidad de pensar, decidir y actuar por mí mismo. Eso sería la autonomía. Y sí, necesitamos crecer hombres y mujeres autónomos, porque existen hombres y mujeres sumamente dependientes de relaciones de confluencia. La confluencia es donde yo ni siquiera distingo cuáles son mis necesidades. No las distingo de este grupo con el que, en que estoy confluente. Confluente es así como cuando todos son muy cercanos, ¿no? Y yo te diría, ¿para qué lo preparas cuando tú no estés? Lo interesante será que sea autónomo e interdependiente, estando tú o no estando tú. ¿Sí me explico? Eso Sí, claro. sería lo único que diferiría un poco. ¿Ok? Ok, de acuerdo. Muy, Gracias. gracias a ti por compartir. Ok, ¿hay alguien más que quiera compartir? No. Ok. Vamos entonces ahora a ver esta parte en esta situación actual, no solamente en la contingencia, sino en esta actualidad, desde esta visión horizontal. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos como pareja y como padres? Si yo soy el padre, o lo importante es que sea ambos un referente. ¿Qué es el referente? El referente sería en la época de de los 60, fue Karl Marx, todo este tipo de gente que eran líderes psicológicos a quienes algo que nos daban un ideal. El último se nos murió con Nelson Mandela. ¿Sí? Y uno de los problemas que hay actualmente, y que de hecho yo hice un análisis, es de algo que se llama la pérdida del referente. Y aquí el problema es que de pronto los padres pueden ya no ser un referente. Ya no es, mi padre, mi papá. Ya no es esta parte. Y tristemente la pérdida del referente habla de que ya los padres no son un referente, sobre todo cuando no están presentes, padres y madres, no estoy diciendo nada más de papá. Cuando no hay esta cercanía, estos límites, etcétera, ya no son alguien a seguir. Y el problema de la pérdida del referente es que, por ejemplo, el crimen organizado capta muy fácilmente a adolescentes precisamente para captarlos, para recluirlos. ¿Por qué? Porque ya no hay un referente. Ya no creemos de pronto la mayoría en el gobierno. Ya esta parte de la iglesia la cuestionamos. Ya los padres ya tampoco para muchos chicos son un referente. De hecho, acabo de empezar a publicar un artículo en LinkedIn sobre la violencia filioparental, que ya son varias generaciones de violencia de hijos a padres. Entonces, ¿por qué? Porque ya los padres ya no están siendo un referente. Entonces, eso lo necesitamos tener muy claro. Y ser un referente, ser un modelo a seguir. Esta es la parte del referente. Como ser un líder, un referente, una persona a quien yo admire para seguirle. Esa sería la parte del referente. ¿Qué se necesita? Una comunicación efectiva.
una comunicación cercana, una comunicación. Comunicación quiere decir hacerlo común. Entonces, una comunicación en donde realmente hagamos común esto que estamos compartiendo, en donde ambos nos escuchemos con el interés que merece lo que tú me estás diciendo y que tú me escuches con el interés que merece lo que yo estoy expresando, independientemente de que no estemos de acuerdo. Como decía Marco Antonio, creo que fue el que dijo, Marco Antonio, Ricardo Yaraubico, que dijeron esta parte de roles flexibles. Entonces, sobre todo, si ya la visión es horizontal, si ya hay una aportación de economía al hogar, se requieren de roles flexibles en donde todos participen, en donde todos colaboren en el hábitat en el que están. Esto es algo muy importante y sobre todo es muy importante porque uno de los problemas que hay en estos momentos es que a lo mejor como había personas que atendieran el servicio, pues nunca se le enseñó a que, no sé, arreglara su cuarto, tendiera su cama, por ordenar o lavara trastes, como que participara en este sentido. Y en este momento de contingencia, es algo que necesitamos emergentemente para no sobrepasar e irme con una persona como si los roles son rígidos, pues la mujer es la que la está atendiendo, a la que si está haciendo home office, le lleva de comer a donde está sentado, le lleva, tiene que preparar a los hijos, las clases virtuales de los hijos, la comida, etcétera. Y esto también conlleva muchísimo estrés. Entonces se requiere en estos momentos la participación y la colaboración de todos. Y ojo, fíjense que no dije ayudar, porque ayudar no es lo que hacen. O sea, se participa y se colabora. Porque ayudar es como si fuera tu obligación y yo te hago el favor de ayudarte. Por eso es colaboración. Yo a la gente le explico, es que mire, es una comunidad, es como vivimos en una comunidad. En una comunidad, si tú buscas la definición, es un grupo de personas que entre sí mismas satisfacen sus necesidades. Está el carnicero que nos vende carne, que mata a los animales, nosotros que se lo compramos, está el doctor, o sea, entre todos satisfacemos nuestras necesidades. Igualmente aquí, sobre todo estando en esta contingencia, es emergente que sean roles flexibles y que haya participación de todos. Ok. Después también está la parte de ser las figuras de autoridad. En esta visión horizontal, lo más saludable es que el poder fluya en la pareja. Si mamá da una orden, va a ser, ya escuchaste, o ni siquiera ya escuchaste a tu mamá. No lo tiene que apoyar el papá, sino que mamá es una figura de autoridad en casa. Ojo, dije autoridad, no autoritarismo. Es autoridad. Los chicos y las chicas van a estar siempre, y ahí estoy usando digamos, un absoluto. Siempre van a estar límites. Para eso les somos una guía, para que puedan ellos saber que hay un límite, saber que esto no se puede transgredir. Y esto es lo que corresponde a parte de los padres. Pero sobre todo el ser de figura de autoridad es homologar los límites. ¿Sí? Si dicen a las 8 o a las 9 de la noche se apaga la televisión, es a las 9 de la noche. No es, ay, mira, déjalos un ratito. Hoy es sábado, déjalos y ya. Al cabo mañana no van a la escuela. Eso va afectando. Sobre todo cuando son hijos pequeños porque están en una estructura, pero también con los adolescentes, con la tecnología.
es bien importante que los límites sean bien, los límites tienen que ser claros, constantes, firmes y congruentes. Claros, constantes, firmes y congruentes. Así necesitan. Y en el congruente es que papá y mamá sean un muro de contención para marcar límites y que no se haya pauta para que pudieran manipular los chicos, porque también sabemos manipular. Algún día les hablaré de lo que son los juegos psicológicos. Entonces es importante ser un muro de contención ambos. Y en ese sentido, pues acordar la escala de valores, acordar cómo vamos a crecer a nuestros hijos, cuáles son los valores que realmente me importan, cuáles, no sé si la escuela, no sé si la educación, no sé si los deportes, no sé cuáles sean los valores. Y ahí, si hacen un experimento en pareja, va a ser muy interesante. Porque si cada uno por su lado jerarquiza lo que más le interesa, van a ver cómo sus valores son diferentes. Entonces, una vez que se den cuenta cómo son diferentes estas jerarquías de valores, entonces homologar para saber bajo qué valores vamos a crecer a nuestros hijos. Y esta parte es bien importante. Ok. Los requerimientos emergentes en esta contingencia que nos está llevando a, híjoles, pues a reinventarnos, a reconocernos, a aprender de nosotros mismos. Una va a ser la paciencia. Paciencia, inhalar y exhalar, sobre todo si estoy a punto de explotar. Es como poder detectar ante un estímulo. Por ahí en algún momento me encantará, le quedé de decir a Roxana, subí a Facebook unos audios que están grabados por la persona que maneja el sitio, pero los escribí y él los lee precisamente por esta contingencia. Entonces, son audios en donde está si las personas viven solas, si en pareja, si tienen hijos menores, si tienen hijos adolescentes y otra, si soy una persona mayor. Entonces, se los voy a enviar a Roxana, no sé cómo se podría manejar esto para que lo puedan tener, que creo que les puede ayudar en este sentido. La tolerancia. La tolerancia me encantaría que pudiéramos aclarar qué es la tolerancia. La tolerancia no se trata de, ay, bueno, pues te tolero ya. No, no se trata de eso. La tolerancia tiene que ver con saber que pensamos de manera diferente. Saber que hay otras maneras de pensar diferente a las mías. Saber que tú lavas los trastes de manera diferente que yo. Saber que tú estás estructurado y no eres tan metódico o metódico como yo. Saber que soy diferente. En eso se trata la tolerancia, aceptar las diferencias. Y eso es bien importante en estos momentos. Sí respeto a las jerarquías, sí mamá y papá son la autoridad del hogar, respeto a las jerarquías y sobre todo a las jerarquías en ambos niveles, tanto el subsistema padres, respeto a los hijos, tanto el subsistema hijos, respeto a los padres. Y no transgredir este sistema, porque si hay un hijo que es mayor y está, no sé, molestando, imponiendo, etcétera, y dices, es que es tu hermano mayor, no, espérame. Ahí ya se transgrede
los límites del subsistema y vienen problemáticas. Entonces, es como si respeto a las jerarquías. Los hermanos son los hermanos y no hay ningún hermano que pueda ordenar a otro hermano. La búsqueda es que todos sean iguales. Atenta escucha. Ese es bien importante. Escuchar atentamente qué me estás diciendo, qué me estás queriendo comunicar y decir. Sean niños, sean adolescentes, y sobre todo esta atenta escucha es no descalificar las emociones que me están compartiendo. Porque si mi niña o mi niño pequeño me dice, ay mamá, es que me peleé con mi amiguita fulana de tal, y yo le digo, ay hombre, no te preocupes, ya te consigues otra amiga. Ya descalifiqué las emociones que me están compartiendo. Y para mi hijita puede a lo mejor ser la fractura de su mundo pequeño y a lo mejor no lo estoy dimensionando. Por eso es la atenta escucha. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Y cómo poder en ese sentido estar atentos a compartir, a que me compartan y a poder compartir estas emociones. Crear códigos. Crear códigos es interesante. Si a alguien de ustedes les gusta el fútbol, entonces a lo mejor podrán aprender a que, pues en esta contingencia va a haber momentos en los que estemos algunos de malas. Y a lo mejor, si puedo sacar una tarjeta amarilla, se vale estar enojado, se vale estar de mal humor, sobre todo en estos momentos. Y puedo sacar una tarjeta amarilla y decir, no me hablen por 30 minutos o por 1 hora. Y lo pongo ahí donde lo puedan ver y esto lo respeto. Esto lo voy a respetar. Pero también puedo sacar una tarjeta roja y decir, estoy muy enojado o muy enojada. Se vale. Entonces no me hablen hasta mañana. Y esto se respeta. Y es muy saludable porque aprendemos a respetar los estados emocionales de otros, y poder expresar y poder vivir tranquilamente. Obviamente, si yo vivo constantemente con mi tarjeta roja y no quiero que me hablen, ahí ya es como una señal de aislamiento y ya no es algo natural. Si es por un ratito, es natural. Y es importante y saludable respetar. Si ya se le bajará su enojo, es válido su enojo. ¿Sí me explico? Esa sería la parte de crear códigos o una palabra, no lo sé, semáforo o semáforo amarillo, si me estoy subiendo de enojo, etcétera, como poder hacerles saber y hacer partícipes de cómo me estoy sintiendo, para poder llevar como de una manera saludable los estados de ánimos que prevalezcan, sobre todo si la casa no es muy grande. Otra sería como herramientas de apoyo. Estos son así como ejercicios en una dinámica familiar. Por ejemplo, yo les digo, había Carl Rogers, un maravilloso psicólogo para mí. Recuerdo que te puso una experiencia de una señora que llegó a quejarse muy enojada porque todo mundo dejaba todo tirado en la sala. O sea, los zapatos, las mochilas, las chamarras, estaba todo tirado, ¿no? Entonces Carl Rogers le dio una idea, se las pasó al costo. Les dijo, mira, pueden hacer una caja de fin de semana. Consíganse una caja grande y la ponen en medio de la sala. Y todo lo que está fuera de su lugar va a ir a dar a la caja de fin de semana. Y no se abre sino hasta el fin de semana. Y entonces la mujer que era la que se quejaba, regresó compartiéndole a Carl Rogers que tuvo que irse toda la semana
con unos zapatos verdes a trabajar porque sus demás zapatos se habían ido a la caja de fin de semana y se dio cuenta que ella también tiraba, no nada más los demás. Entonces, esto es interesante. Se puede hacer también otra dinámica en familia. Nos hace falta la televisión, el Netflix, la tablet, los videojuegos, nos han alejado. Nos han alejado. Antes jugábamos adivinanzas, antes jugábamos, no sé, concursos de canto y diferentes juegos, ¿no? Pero, por ejemplo, en una caja de Kleenex que vacía, en una caja de Kleenex vacía, pueden igual poner tarjetitas así y papeles para que en un lugar de la casa, para que cada quien vaya y escriba, me gritaste y me dio mucho coraje. Pone el nombre, dobla el papelito y lo guarda en la cajita de Kleenex. Y así van juntando y todos expresan su emoción. Y un día a la semana dedican 1 hora, 2 horas de convivencia en familia y abrimos la caja de Kleenex. Y entonces cada quien lee el papelito que dejó. Yo nada más escucho que puedo lastimar. No se vale ponerte a decir, no, pero es que tú me dijiste o es, no, es simplemente escucho que te lastimé. Y eso me va a ayudar a reflexionar como para seguir teniendo cuidado en mi trato con los demás. Ese es otro tip. Y con los adolescentes, por ejemplo, que puedan compartir, que puedan, no lo sé, pintar caras, caritas, que puedan pintar. Yo sugerí en algunos momentos en una pared que pongan un pliego de craft, de papel craft, en donde cada quien, a lo mejor en cada cuarto, y hay gises, y entonces cada quien pinta su enojo, o pinta su tristeza, o pinta su dolor y su miedo. Son maneras de ir elaborando. Con los adolescentes, por ejemplo, si tú haces que, eh, que elaboren o que estructuren cada uno un cuento en donde, por ejemplo, el personaje principal, el único personaje es, bueno, el personaje principal, perdón, es una pelota de ping pong. Resultan cosas sumamente interesantes, porque eso es una prueba proyectiva. Y de manera inconsciente voy a estructurar el cuento y sin darme cuenta voy a expresar cosas que a lo mejor ni siquiera yo sé que tengo. Ese podría ser un buen punto con los adolescentes, el escuchar, no lo sé, de alguna manera, hacer un ejercicio de expresar emociones y yo te la adivino con tu cara, con tu expresión o con lenguaje corporal. No lo sé, buscar jugar, coincidir, comunicar, pero sobre todo buscar estar cerca. Aunque con sus espacios de individualidad o de estar eh, conmigo mismo o conmigo misma, ¿no? En casos en donde no hay padre, es una complicación bastante grande. Y son diferentes complicaciones dependiendo de cada situación, porque no es lo mismo que haya la ausencia de un padre por muerte, que puedo aceptarlo como algo natural porque es el ciclo de la vida, a un padre por separación. Eso puede causar todavía mayores dificultades, problemáticas, tristezas, dolores, diferentes situaciones. Todavía más una presencia invisible. Hay un padre, pero no pareciera que está.
no hay una comunicación, no hay una cercanía, no, ni siquiera contacto con mis hijos. Y eso daña muchísimo la vida de los seres humanos, de las personas, de los menores, y deja un gran hambre, una gran hambre del alma en hombres y en mujeres. ¿Ok? O una incapacidad expresiva. Nada más no contacto. Yo he conocido gente que me dice, Mari Carmen, nosotros si acaso en Navidad nos damos un abrazo de rapidito. Imagínate todo lo que nos perdemos de emoción, de cercanía, que yo creo, para mí yo creo que esta experiencia que nunca habíamos vivido nos va a dejar como aprendizaje. El valorar el amor fraterno, el amor a los seres, la importancia que tenemos como seres afectivos, cercanos, como seres humanos. Y otra todavía más complicada es la alienación parental. La alienación parental es cuando hay problemas en la guarda y custodia y se triangulan con los hijos y se les daña enormemente su mente y su corazón, hablándole mal de la otra persona o no permitiéndoles ver, y esto ya son incluso situaciones legales, pero el daño es muy grande, muy, muy grande. Eh, ¿Qué pasa si no está papá? Por supuesto se altera el sistema familiar, porque en muchas familias lo que se hace es crear hijos parentales y entonces subo al subsistema pareja a un hijo y el hijo es el que trabaja y mantiene, es el hijo parental, él es el que ordena, pero él es hijo. Y entonces si yo lo subo al lugar del subsistema pareja o el subsistema padres, estoy transgrediendo y hay muchas alteraciones ahí, psicológicas, emocionales, conductuales, de ejercicio de poder, etc. Eh, También triangulaciones. Las triangulaciones son cuando de alguna manera, a veces hasta sin darnos cuenta y jugando, hacemos triangulación. Ay, ya ves, tu mamá siempre enojándose tanto. O ya ves, tu papá otra vez con su genio que no lo aguanto. Sin darme cuenta con frases como estas, estoy buscando aliados. Es como si formáramos equipos, pero esto no es fútbol. Entonces hay división en el subsistema familiar. Triángulo en contra de, sin darme cuenta, puede parecer de juego, pero son triangulaciones. Y sobre todo aquí, los seres más dañados en la mente y en el alma son los menores. E igualmente se puede llegar a dar maltrato por parte de la madre o por el padre que se queda con la guardia y custodia, sea madre o padre, aunque dentro de nuestra cultura generalmente es la madre. Entonces, sí hay todas estas situaciones que se presentan. Por eso, si nos damos cuenta, es muy importante la presencia de padre, la presencia presente, digamos, déjenme decirlo así, hacerse presente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, perdón, denme un segundo, eso. Los factores de riesgo que existen en esta contingencia, sobre todo en los adolescentes, hablando de adolescentes, son esta parte de angustia y miedo que puedan sentir. Se han incrementado incluso crisis de ansiedad en muchos chicos adolescentes. Entonces es importante escuchar la angustia y el miedo. Puede haber también incluso parte de complicaciones con autolesiones por parte de algún adolescente.
Y la depresión en los adolescentes realmente es un factor de riesgo. No sé si tienen dimensionado, pero en los últimos 5 años se ha incrementado el suicidio en adolescentes en un 200%. Entonces habrá que si alguien, si un adolescente se aísla, hablar con él o con ella, acercarme, pero acercarme para saber cómo se está sintiendo, qué puedo ayudarle, qué puedo aportar para ti como padre y como madre. Me importa cómo te sientes, dime cómo te ayudo. A lo mejor no sé cómo ayudarte, pero dime cómo te sientes como para poder tomar una decisión. No sé si una terapia en línea, no sé si incluso un tratamiento con algún psiquiatra, neurólogo, etcétera. Pero sí es importante cuando haya situaciones así, porque en la depresión puede haber ideación suicida. Entonces es estar al alba. Si hay mucho ensimismamiento, si se aísla, o si puedo percibir o intuir adicciones, cualquiera de estas que sean. Es importante. A veces, de pronto, como padres, podemos pensar que los hijos no tienen tantos problemas o que los problemas de los hijos no son tan importantes o no con la dimensión que creemos que son nuestros problemas. Porque sí, sí es cierto, tenemos que sacar adelante el hogar, tenemos que pagar las cuentas, las colegiaturas, etcétera. Todas estas situaciones sí, sí es cierto. Pero esto no quiere decir que los problemas que tienen los adolescentes, porque a veces creemos, pues si tu única obligación es estudiar y sacar buenas calificaciones, ¿cuál es tu problema? Y no es cierto, no es cierto. Tienen problemas importantes y necesitamos estar al alba. Estar al alba, decía mi mamá, y así estar al alba con ellos, estar cercanos a ellos. Ok. ¿Qué necesitamos? Una inteligencia en esta contingencia, inteligencia emocional. Necesitamos reaprendernos, necesitamos reinventar. Por eso les dije al principio, yo es la primera vez en mi vida, y mira que tengo 30 años de experiencia, y he ido, no sé, ha dado conferencias, programas de televisión, etcétera, pero esta es mi primera experiencia, esta es mi primera vez en una videoconferencia. Entonces necesitamos reinventarnos, reaprender, y podemos realmente aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque es un alto en nuestra vida. Ya no andamos corriendo y subiendo y bajando, no, ya nos obligaron, la situación nos obligó a estar quietos, y estar quietos se quiere decir contactar conmigo. En el hogar sí que haya disciplina, disciplina para levantarse, para acostarse, si a lo mejor tenemos un espacio de tener un jardín, de salir a jugar no sé, una cascarita de básquetbol o a brincar o a caminar o etcétera, en este espacio que es, digamos, seguro para nosotros. Es innovarnos, aprender a jugar, a rescatar incluso los juegos que jugábamos de chicos. No lo sé, el Twister, el Memorama, el Uno, o sea, innovar, algo que necesitamos de manera importante, que además los niños ni los adolescentes tienen, porque es inherente a la adultez, es parte de la adultez, el manejo de la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. La realidad es que no sabemos qué va a pasar. Pero yo sí creo que ahí necesitamos aprender lo que dice la Biblia o lo que dicen los alcohólicos anónimos, como quieran, es lo mismo. Los alcohólicos dicen solo por hoy.
La terapia gestal dice aquí y ahora. La Biblia dice, dale a cada día su propio afán. Si yo vivo hoy, solo por hoy, y me ocupo del hoy, va a haber mucho menos angustias. Y posiblemente me desgaste mucho menos que si estoy futurizando. Que haya equidad, lo que les mencionaba, así como todos equitativos. Equitativos en la participación, equitativos en cambio de roles, incluso a lo mejor te toca hacer de cenar a ti que eres niño, te toca hacer de cenar a ti que eres la adolescente, te toca hacer de cenar tú que eres papá. O sea, equidad. Y nos aguantamos y nos tocaron hacer quesadillas, pues comemos quesadillas. La participación, que los chicos tengan esta motivación. Para eso se requiere, ahí sí, que papá y mamá tengan algo que se llama liderazgo transformacional, que es algo que está, digamos, que se está utilizando en las empresas. Es ese tipo de liderazgo que necesitamos realmente. ¿Y qué tiene? Lo primero que tiene son habilidades sociales de llevarse bien, de ser cálido, cercano, etcétera. Habilidades sociales de interacción con la gente. Eso requiere un líder transformacional. Un líder transformacional incrementa la autoestima de sus seguidores o de sus empleados. Pero aquí estamos hablando de nuestros hijos. Incrementar la autoestima. ¿Sí? Un intercambio de ideas, acepta un intercambio de ideas. Las ideas, y los adolescentes y los niños pueden tener ideas maravillosas. Un clima propicio para nuevas ideas. No descalificarlas, no, hombre, no juegues, ¿cómo se te ocurre? No, al contrario, nos permitirá experimentar a todos. Reforzar equipos de trabajo, pero sobre todo, además, incrementar el nivel de compromiso. Y compromiso significa promesa compartida. Es el grado en el que estoy involucrado o involucrada con este proyecto, con esta familia, con esta pareja, con este trabajo. De eso se trata el compromiso. Y se requiere un alto nivel de compromiso. ¿Ok? Pues me encantaría ver si tienen participaciones, preguntas, dudas, retroalimentaciones. No todas al mismo tiempo, por favor. Ahí estás, Roxana. Y aquí estoy, Mari Carmen. Me gustaría escuchar, si gusta, la opinión de Oscar desde Perú, que siempre nos ayuda con su retroalimentación. Te escuchamos, Oscar. Nos escucha. Perdido. Listo, te escuchamos. He perdido un poquito la... ¿Me escuchan ahora o no? Sí, perfectamente. Ya. Quiero felicitarte, Mari Carmen, porque tu experiencia se nota claramente en la manera tan clara, didáctica, que has llevado a cabo la exposición. Gracias. Las primeras tres, digamos, PowerPoint han sido sobre la familia extensiva, que pasa a la familia nuclear. Has hablado específicamente sobre la masculinidad y luego la soledad del poder, tremendamente interesante, que analiza que no es lo mismo del poder político, por ejemplo, al poder familiar, que implica a su vez una especie de riesgo o miedo en el caso de la mujer. En cuarto lugar, la visión horizontal me parece muy bien, yo estoy de acuerdo, se da, aunque en la realidad pienso que son diferentes roles. Y en eso me gustaría escuchar tu opinión cuando en la quinta y sexta transparencia hablaste de que el padre que proporciona al hijo varón y a la hija mujer. Y en el caso del hijo varón,
mencionaste 8 características: identidad, fuerza, confianza, seguridad, contención, equilibrio del sistema familiar y provisión. Pero luego me llamó la atención de que en la sexta transparencia, cuando hablas de qué proporciona el padre hacia la mujer, solo menciona 5, que son semejantes a las de los hombres, ¿no? Identidad, cercanía, trascendencia en el Edipo, confianza y seguridad. Y entonces mi pregunta, la primera pregunta va en el siguiente sentido. ¿Significa que el padre proporciona 8 modelos hacia el hijo, pero solo 5 hacia la mujer? Y la pregunta es, ¿no es eso, digamos, asimétrico? Y pienso como hipótesis de que en realidad hacia la hija mujer, esos 3 que faltan, el equilibrio, la fuerza y el sistema familiar, lo proporciona la madre, la mujer. Y lo digo por experiencia, porque en el caso de mi hija Patricia, su mamá le daba, digamos, el modelo de equilibrio de mujer, cosa que yo como varón, como padre, no puedo hacerlo. Y le daba la fuerza de mujer, que yo tampoco como varón puedo hacerlo, porque la fuerza del hombre y la mujer son diferentes, ambas son fuerzas, pero son diferentes. Yo no puedo, en este caso, reemplazar a mi esposa, que ella hizo un trabajo excepcional. Y es lo mismo el sistema familiar. La acompañaba, por ejemplo, en una época estuvo de modelo y ella la acompañaba. ¿Yo qué voy a hacer en ese rol? Por consiguiente, la primera inquietud mía sería si, no obstante que el título de la charla, la conferencia, es sobre la presencia de los padres, pienso que en la realidad ambos, padre y madre, según sea hijo o hijo, nos complementamos. Y hay cosas que yo como padre lamentablemente no puedo hacer, pero me alegra mucho que las mujeres lo hacen. Para no ser muy largo, simplemente quisiera señalar en la transparencia 11, cuando hablabas de factores de riesgo, hablabas la angustia, el miedo, el autolesionarse, la depresión, la ideación suicida, el ensimismamiento y luego adicciones. Como ves, aquí se trata de patologías y aquí realmente no hay papá que pueda, salvo que sea un papá psicólogo, como el caso mío, pero normalmente se requiere apoyo especializado. Y aquí mi comentario va a que este apoyo especializado no solamente debe ser para el adolescente, sino también y sobre todo para los padres. Hoy más que nunca, con esta labor que ustedes realizan en la TEG, en la prepa, de darnos estas charlas a los padres, y en el caso mío, abuelo, es tremendamente importante porque nos capacita, nos actualiza y somos capaces, a medida que te escuchamos, de poder confrontarnos nosotros mismos y en el caso de nuestros hijos. Yo pienso que es lo menos que se puede esperar de este tiempo en que los hijos nuestros, los nietos, están aprendiendo una barbaridad y de miles de cosas. Y nosotros no podemos quedarnos a la saga. Disculpa que haya hecho estas 2 preguntas, pero te felicito, te agradezco. Bien claro, bien sistemático y se nota la experiencia que tienes. Muchas gracias, te agradezco. Gracias, muchas gracias a ti. Y qué maravilla que estés desde Perú. Sí me encantaría como poder como responder un poco a las preguntas que me haces. Yo creo que por supuesto hay roles diferentes, la búsqueda es que los roles no sean rígidos. ¿Sí me explico? Muchas veces en nuestra cultura se utiliza como la madre es la que se encarga de los hijos, ¿sí? El padre solo provee. La búsqueda es que no sean estos roles rígidos. Dices que son asimétrico en el sentido de qué le proporciona al hijo y qué le proporciona a la hija. Uh-huh. Mira, yo te podría decir que ya con el trascender el Edipo, el ser esta figura de amor, este primer objeto de amor para la mujer, el dar la cercanía, la confianza, no te puedes ni siquiera imaginar lo que yo he encontrado en investigación de 13 años, ¿sí? ¿Qué es lo que proporciona el padre? Ya nada más con este amor y este equilibrio, la mujer se va a saber importante.
La mujer no va a carecer y a ir buscando quien la quiera. Pues luego entonces va a tener equilibrio, mesura, va a tener fuerza. La fuerza de la mujer, yo no sé si se la da a la mamá o la traemos en nuestra esencia femenina. Por supuesto, las mujeres somos muy fuertes y hay estudios comprobados incluso definitivamente físicamente. Físicamente somos fuertes las mujeres. Y de verdad, Tampoco. sí, o sea, fuertes en el sentido de aprender o saber trascender situaciones de pérdidas, de enfrentarnos a las situaciones de la vida, de verdad, de verdad. Entonces tenemos esta fuerza, se la puede mostrar la mamá. O, ¿qué crees? Te tengo una sorpresa. Lo que yo he encontrado es que no se la da la mamá. La situación de la hija, sobre todo cuando es una hija mayor, es bastante compleja. La relación madre-hija es la más complicada de todas las relaciones humanas, la más álgida, la de más fricción. Es como muy complejo. A lo mejor no quise como ahondar tanto en eso, porque he ahondado mucho en eso. Pero obviamente le va a dar lo mismo que le da al hijo, pero le da más porque se sabe amada y no va a ir buscando. ¿Sabes cuántas mujeres he encontrado en 13 años que se relacionan, que, déjame decirle de esta manera, con el primero que encuentran, porque a lo mejor este sí me quiere, y se meten en situaciones bastante dramáticas, desde esta hambre del alma que dice la doctora Pincola, y eso viene por la ausencia del padre. Entonces, pero según la curva de Gauss hay de todo. Hay claro, casos, como usted menciona, pero hay casos excepcionales que afortunadamente conozco a lo largo de mi vida, de que la relación madre-hija es excepcional y hay madres excepcionales. Claro. O sea, se da de todo, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? De todo hay en la viña del Señor, diría mi mamá. Así es, de así todo es. hay. Y en esta parte que mencionabas de aspectos de patología, sí, por ejemplo, la búsqueda es, por supuesto, ni papá ni mamá van a estar preparados. Aquí la bronca es que si existen estas patologías tienen un origen en la relación familiar. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede, porque ya alguien que se lesiona me habla de depresiones muy profundas que a lo mejor no he tomado en cuenta. Pero en estos momentos de contingencia y de encierro, en donde los chavos y las chavas, perdóname que me exprese así, salen todos los fines de semana con los amigos a esto, al otro, y ahorita estar encerrados, se pueden detonar muchas cosas. Esa era como la llamada de atención. Por supuesto que no, solo lo que pido es si escucha si alguien está deprimido, si escucha si una o un adolescente está demasiado ensimismado, si escucha si de pronto su conducta es un poco extraña, si escucha, estate atento o estate atenta. Eso sería el mensaje. No sé si responde a tu duda. Ya no te escuché. Sí, no, ahorita ya tienes el micrófono. ¿Respondió esto tu duda? Sí, simplemente quería agradecerte porque con tu experiencia que se muestra claramente nos estás orientando. Te quedo muy agradecido. Gracias. Me siento afortunado de escucharte. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación para ir cerrando? ¿No? ¿Todo claro? Si no, bueno, están los datos que nos está compartiendo la doctora Mari Carmen en este momento en pantalla. Mari Carmen, si quieres dar una conclusión para dar la despedida y el cierre, adelante. Claro que sí. Agradezco en verdad esta oportunidad. Ha sido una experiencia muy,
muy emocionante para mí. Sobre todo porque creo que es importante vernos como seres humanos y buscar caminos más fraternales, de mayor cercanía, de apoyo, de aceptación. Eso es lo que yo creo, que en estos momentos el paradigma del dinero, el paradigma del estatus, el paradigma de cosas materiales, realmente no es lo que importa, sino como poder, pues como dice el último párrafo de Joaquín Sabines, del poema de Joaquín Sabines, que ojalá y nos encuentre un poco más humano que tal como nos creó Dios, ¿no? O sea, y es eso, contactar con nuestra parte humana, nuestra parte de sensibilidad, no de sensiblería, sí de sensibilidad para nuestro interno, para nosotros mismos, para con quienes convivimos, para nuestro país y sobre todo para nuestro planeta. Yo creo que esa sería la conclusión y gracias por la oportunidad. Cualquier cosa, aquí estoy, ahí están los datos y te haré llegar, Roxana, si me lo permiten, los audios para que Claro si que hay sí. alguien interesado, con todo gusto. Claro que sí, Mari Carmen. Pues muchísimas gracias a todos. Nuevamente a nombre de Bienestar y Consejería, específicamente Vinculación con Padres, les damos las gracias por difundir esta información que ya vemos en pantalla, el agradecimiento también y la riqueza que nos ha dado esto, Mari Carmen. Este tema surgió porque ahora que papá está en casa, que tenga esta magnífica oportunidad de acercarse, de atreverse, de romper darnos cuenta de este velo de decir qué importante es estar cerca de mis hijos y desde luego las mujeres también dar este espacio a los caballeros, dar este espacio a los papás para poder enriquecer justamente esta relación, este vínculo del papá varón con su hija o con su hijo. Les agradecemos a todos y estamos en comunicación. Muchísimas gracias y buenas noches. Landy, muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.